Nadie habla de esto, pero así crecimos en los 70. Si creciste en los años 70, esto te va a remover por dentro. Nadie nos llamó generación de cristal. Nadie nos protegió de todo. Y nadie estaba pendiente de nosotros a cada minuto. Pero aquí estamos. Jugábamos en la calle hasta que se encendían las farolas. Volvíamos a casa con las rodillas llenas de heridas. Y el corazón lleno de historias. Aprendimos a caer. Sin que nadie nos grabara. Nadie habla de esto. Pero así crecimos en los 70. Y quizá hoy, por primera vez, entiendas por qué eres como eres. Recordar es emocionarse. Crecimos en una época muy distinta. No mejor. No peor. Simplemente distinta. No había móviles. No había internet. Y tampoco había nadie preguntándonos constantemente cómo nos sentíamos. Pero aún así, nunca estuvimos solos. La calle era nuestra casa. El barrio era nuestra familia. Y los amigos eran para toda la vida, aunque pasaran años sin verse. Aprendimos a esperar, a compartir, a aburrirnos, y a convertir el aburrimiento en imaginación. Nadie nos explicó la vida con palabras bonitas. La vida se aprendía viviéndola. Nuestros padres no siempre estaban. Pero cuando estaban, se notaba. No fue una infancia perfecta. Hubo silencios. Hubo miedos. Y hubo momentos en los que tuvimos que crecer antes de tiempo. Pero todo eso nos formó. Quédate. Porque quizá, al recordar todo esto, entiendas por qué llevas dentro una fuerza que ni tú mismo sabías de dónde venía. La infancia sin filtros. Nuestra infancia no tenía filtros. No tenía normas escritas. Y desde luego, no tenía adultos vigilándolo todo. Salíamos de casa después de comer. Y no volvíamos hasta que la luz empezaba a caer. Nadie preguntaba dónde íbamos. Porque siempre íbamos al mismo sitio. La calle. Allí aprendimos casi todo lo importante. A ganar. A perder. A discutir. Y a reconciliarnos 5 minutos después. Volvíamos a casa con las rodillas llenas de heridas. Las manos sucias. Y la ropa rota. Y nadie se alarmaba. Porque caer era normal. Y levantarse era obligatorio. No había cascos. No había protecciones. Y no había miedo a dejarnos vivir. Aprendimos a medir el peligro solos. A conocer nuestros límites a base de golpes. Y a no rendirnos a la primera caída. Aprendimos a caer. Sin que nadie nos grabara. Los juegos no venían en una caja. Se inventaban. Un balón viejo podía durar años. Y una cuerda era suficiente para ser feliz. No necesitábamos mucho. Porque teníamos tiempo. Y teníamos libertad. A veces nos sentíamos solos. Sí. Pero esa soledad nos enseñó a estar con nosotros mismos. Ahí empezó todo. Ahí empezó la persona que hoy eres. La educación y la disciplina. Lo que no siempre se entendía. La educación no era un debate. Era una norma. En casa y en el colegio. Había límites claros. No siempre se explicaban. No siempre se entendían. Pero estaban ahí. La palabra de un adulto pesaba. Y la del profesor. Todavía más. Aprendimos respeto antes que derechos. Y responsabilidad antes que excusas. Había castigos. Había silencios. Y había miradas que decían más que 1000 palabras. A veces dolía. A veces no era justo. Pero también aprendimos algo importante. Que los actos tienen consecuencias. No era miedo, era aprender límites. La tecnología que no existía. Cuando el tiempo iba más despacio. La tecnología no nos acompañaba. No nos distraía. Y no nos vigilaba. La televisión se veía en familia. Y cuando acababa, se acababa. Había un solo teléfono en casa. Y cuando sonaba, era importante. No existía la prisa por contestar. Ni la ansiedad por responder. Las noticias llegaban despacio. Las cartas tardaban días. Y la espera era parte de la vida. Aprendimos a esperar. La paciencia no se enseñaba, se vivía. Las cosas de las que nadie habla. Hay cosas de las que casi nadie habla. Momentos en los que nos sentimos solos. Aunque estuviéramos rodeados.
Emociones que no sabíamos nombrar. Porque nadie nos enseñó cómo hacerlo. Aprendimos a guardarnos cosas. A no molestar. A seguir adelante. Crecimos rápido. A veces demasiado. Pero en ese silencio, nació algo. Una fortaleza tranquila. Una forma de resistir. Nos hicimos fuertes, sin darnos cuenta. Mirar atrás sin rabia. Hoy el mundo es otro. Y las infancias. También. No es mejor. No es peor. Solo es distinto. Lo nuestro no fue perfecto. Pero fue real. Y todo aquello, nos dejó una huella. Una manera de estar en el mundo. De aguantar. De seguir. No fue mejor ni peor. Fue distinto. Volver a casa. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de todo esto también es tuyo. ¿Qué es eso de los años 70? ¿Que nunca olvidarás? Cuéntalo en los comentarios. Aquí se vale recordar. Porque recordar también es volver a casa.